es per se la administración de lo público lo que está mal. No. Miren, este es uno de los negocios más vergonzosos que el presidente de la República ha recordado. Septiembre de 2007, gobierno de Felipe Calderón. Yo estudié en España y para 2007 en España todo el mundo sabe que España ni tiene petróleo ni tiene gas. Es un país que no tiene gas, pero que le vende gas a Comisión Federal de Electricidad, una compañía de un país que sí tiene gas. Felipe Calderón firma un contrato en el cual la empresa española Repsol, de un país que no tiene gas, le va a vender gas a Comisión Federal de Electricidad, un país que tiene gas. Híjole, como los españoles no tienen gas y no le podían vender gas a Comisión Federal de Electricidad y el gas se tenía que entregar en Manzanillo, pues entonces los españoles fueron a Perú, un país que sí tiene gas, que tiene sus costas en el Pacífico, y compraron $6,000 millones de gas para revendérselo a México en $21,000 millones. Todos perdimos en una sola operación de los corruptos panistas $15,000 millones. Perdimos 210,000 millones de pesos. En ese momento perdimos el presupuesto de un año del Estado de México o de la Ciudad de México. Miren, con ese dinero se habría podido becar con 5,000 pesos mensuales durante 4 años a 875,000 estudiantes. Y miren, la que se ríe es Xóchitl Gálvez. Ella se mueve como pececito en el agua en este mar de corrupción, porque además esta operación fue verdaderamente kafkiana, porque Repsol entregó en Colima 500 millones de pies cúbicos de gas diario, cuando los panistas estaban dejando quemar en la sonda de Campeche 700 millones de pies cúbicos diarios de gas. Si los panistas querían 500 millones de pies cúbicos de gas para CFE en Colima, podrían haber construido un gasoducto entre Campeche y Colima y no comprar gas. Ahora, que Xóchitl Gálvez nos explique por qué Comisión Federal de Electricidad no compró en Perú los 6,000 millones de dólares. ¿Quién estaba en Comisión Federal de Electricidad? ¿Manuel Bartlett? No. Estaban los panistas. Les recuerdo que Felipe Calderón fue secretario de Energía de Vicente Fox y por lo tanto fue compañera de gobierno de Xóchitl Gálvez. Bueno, señora Xóchitl Gálvez, explíquenos usted, una de las mejores ingenieras de México, explíquenos por qué cuando gobernaron PAN y PRI, a diferencia de lo que sucede en otros países, que cuando aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de la gasolina, pero que cuando disminuye el precio del petróleo, disminuye el precio de la gasolina. Explíquenos esta gráfica, señora Xóchitl. La gráfica de arriba es el precio del petróleo mexicano entre 2004 y 2008. Como todos los precios de petróleo en el mundo, tiene altibajos, es oscilatoria, sube y baja. Sin embargo, a diferencia de esta gráfica de los Estados Unidos, que proviene de la Agencia de Información Energética, en México, si subía el precio del petróleo, panistas y priistas nos decían a los mexicanos, les vamos a subir el precio de la gasolina porque subió el precio del petróleo. Ay, ¿ahora qué creen, mexicanos? Bajó el precio del petróleo, pero entonces por eso les vamos a subir el precio de la gasolina.
Y pues la señora Xóchitl nunca dijo nada, seguramente estaba riendo. No podemos olvidar los gasolinazos, porque PAN y PRI de manera injustificada aumentaron el precio de las gasolinas y del diésel. Hay que recordarle a la señora Xóchitl que cuando ella se integró al gobierno de Vicente Fox, que los panistas recibieron el precio de la gasolina magna en 5 pesitos con 20 centavos. El diésel en 4.30, la premium en 6 pesos. Y que cuando los panistas se fueron en 2012, en 2 sexenios, la gasolina ya costaba el doble. Los panistas pasaron de vender la gasolina a 5 pesos a más de 10 pesos. Y con Peña Nieto, del cual la señora Xóchitl Gálvez orgullosamente es candidata, la gasolina llegó a costar más de 20 pesos. Entonces habría que preguntarse, la señora Xóchitl Gálvez, ella sí, ¿de qué se ríe? Porque las administraciones públicas con sus partidos han sido pésimas. Hay otro ejemplo que le recuerda a Xóchitl Gálvez, ya se me está acabando el tiempo. Miren, podría llevarme 5 horas de ejemplos de la corrupción de los gobiernos del PAN. Pero ahí les va otro ejemplo. Aeroméxico. El PAN vendió Aeroméxico en octubre de 2007. En abril de 2006, Aeroméxico había adquirido un Boeing 777 con un costo de $196 millones. En septiembre de 2006 había comprado un Boeing 737 en $80 millones. Es decir, 2 aviones de Aeroméxico costaban aproximadamente $280 millones. La flotilla de Aeroméxico era de 150 aviones. La empresa Aeroméxico estaba valuada entre $3,000 y $4,000 millones. Sin embargo, Felipe Calderón y los panistas la vendieron en $250 millones. Xóchitl, tu partido vendió una empresa valuada en $3,500 millones en $250 millones. ¿Y cuándo dijiste algo, Xóchitl Gálvez? Nada. Xóchitl Gálvez, ¿cuándo te quejaste de que el tren rápido Ciudad de México-Toluca, que va a terminar de construirlo el gobierno de la 4T, ¿cuándo dijiste algo que el PRI presupuestó esa obra en $30,000 millones? Que se fue el PRI en 2018 y dejaron tirada la obra después de gastarse el doble, $60,000 millones, y nada más construyeron la tercera parte. Ojo, nada más la tercera parte, ¿eh? La obra total iba a costar $30,000 millones. Es decir, una tercera parte estaba presupuestada en $10,000 millones. Bueno, pues se gastaron el doble y la dejaron tirada en una tercera parte. Hoy el gobierno de la 4T se tiene que gastar o va a cerrar la obra con $90,000 millones. Esos son los negocios del PRI y del PAN, partidos de lo que hoy Xóchitl Gálvez orgullosamente se siente candidata presidencial. Miren, vamos a cerrar porque ya casi son las 5. El perverso esquema de las privatizaciones en México, de abrir Pemex, abrir comisión. Xóchitl, esa película ya la vimos. Se tiene una empresa pública que gana dinero, como puede ser Telmex, como puede ser Pemex, la privatizan. Xóchitl, no se necesita estudiar sistemas computacionales en la UNAM para saber que si se privatiza, las ganancias públicas se convierten en ganancias privadas. El dinero que serviría para financiar hospitales termina en bolsillos privados. El dinero que debería de servir para contratar maestros y que funcionaran las escuelas termina en manos privadas. Eso si nos va bien, porque también sucede que los neoliberales, los supuestos empresarios mexicanos,
venden la empresa extranjera. Xóchitl, cuéntanos quiénes son los empresarios mexicanos que generan energía eléctrica en cantidades considerables. Y dame la respuesta en kilovatios, como dijiste tú, ¿no? Y también, en este esquema perverso, también sucedía que el empresario privado quebraba la empresa privatizada y luego tenía que entrar el Estado a rescatarlos, a sanear sus finanzas y pasar la deuda privada a deuda pública, como fue el caso del FOBAPROA. Así de sencillo. Y bueno, Xóchitl, tus dos partidos son mercenarios de las transnacionales. Desde que están funcionando, sirven a intereses extranjeros. Xóchitl Gálvez, tu partido, el PAN, tuvo como secretaria de Energía a Georgina Kessel, que después fue a servir a los intereses de la empresa española Iberdrola. Pero además, el señorcito de los sándwiches de 2,000 pesos, Suárez Copel, exdirector de Pemex, trabaja para una empresa extranjera, o trabajaba porque la nota es de 2013, para la empresa Jacobs Engineering Group. Puertas giratorias, así de corruptos son los panistas y los priistas. Xóchitl, esa película ya la vimos. Y yo terminaría, porque ya son las 4:57, recordándole a Xóchitl Gálvez que no estaría mal que leyera a un premio Nobel, en este caso al portugués José Saramago. Vamos a recordarle a estos panistas que apoyan a Xóchitl Gálvez lo que dijo el premio Nobel José Saramago con respecto a las privatizaciones. Que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, el agua y el aire, la justicia y la ley, la nube que pasa, el sueño, sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos. Que se privaticen los estados, que se entregue de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo. Xóchitl, hazle caso a José Saramago, que se privatice también a la PUTA, que los parió a todos. Que Xóchitl Gálvez privatice lo que es suyo. Pemex no es suyo, Comisión Federal no es suyo. Eso le costó al pueblo de México una lucha enorme para rescatar la riqueza petrolera de las grandes transnacionales holandesas, norteamericanas e inglesas, y para rescatar el sector eléctrico con Adolfo López Mateos en los años 60. Y bueno, se tenía que decir y se dijo. ¿Cuál es la desventaja de Xóchitl Gálvez? Es candidata, aspira a ser candidata de los partidos más corruptos en la historia reciente de México. Y le tenemos que recordar a esa señora quiénes son esos partidos, porque quiere hacer finta que no los conoce, quiere fingir amnesia, pero la señora ha formado parte del entramado de corrupción de panistas y priistas. Por eso, la señora quiere entregar la riqueza energética de México a extranjeros. Y lo dice muy oronda, como si nos estuviera contando la fábula de las 600 gelatinas. Xóchitl, esa película ya la vimos, fue un fracaso, generó más de 50 millones de pobres en este país. Así es que si quieres privatizar, pues privatiza tu Casa Roja de 9 millones, privatiza tus empresas, entrega tus empresas a empresas extranjeras, pero no te metas con lo que es nacional.
Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Dice Adriano Incalé, sus gelatinas son de piña. Pues yo por lo que veo es que las gelatinas pues ya se les están descuajando, porque cada vez nos enteramos más de contratos de casas, de licencias de construcción, cuando ella fue delegada de la Miguel Hidalgo, contratos con empresas privadas a las que ella benefició, y bueno, pues parece ser que se está delineando una Xóchitl Gálvez corrupta, con fortísimos conflictos de intereses, y que ha utilizado sus cargos públicos para obtener contratos de empresas privadas en un claro esquema o de chantaje o de soborno. Saludos a Gabriel Ruiz, que nos sigue en Facebook hasta Villahermosa, Tabasco, donde estuvimos hace tiempo. Y bueno, los espero la próxima semana, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, en una edición más de Se Tenía que Decir y Se Dijo, aquí por los canales de Sin Censura Media, Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y el canal de Sin Censura en Facebook. Hasta la semana próxima, saludos a Avon, Colorado.